Hoy voy a explicar los procesos de división celular. Esto sucede por un conjunto de procedimientos ordenados, que se conoce como ciclo celular. La célula crece, se divide formando dos células hijas idénticas a la madre. Pero primero, ¿qué es una célula? Una célula es la unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos. Ahora sí, al ciclo celular se lo divide en dos etapas, interfase y división celular. La interfase es el periodo en que la célula se prepara. ¿Para qué? Para que cuando la célula lo requiera, pueda llegar a dividirse. Este periodo consta de tres etapas: G1, formación del ARN, S, duplicación del ADN, G2, duplicación de organelas. Resumidas en pocas palabras. Este es el primer proceso. Acá ocurre la formación del ARN a partir del ADN. Pero, ¿qué es el ADN? Es una macromolécula de máxima importancia biológica. Es el depósito fundamental de la información genética. El ADN es un polímero, lo cual está formado por monómeros llamados nucleótidos. ¿Cómo está formado un nucleótido? Este lo conforma un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. El ADN está formado por una doble cadena de nucleótidos, como una doble hélice. Estas dos cadenas tienen direcciones antiparalelas, una empieza en el extremo 5,3 y otra en el 3,5. Las bases se encuentran enfrentadas siempre de manera complementaria, por unión de tipo puente de hidrógeno, 2 entre adenina y timina y 3 entre citosina y guanina. Ya que sabemos qué es el ADN, podemos proceder con transcripción. Es un proceso localizado, copia una parte del ADN, llamado también gen. Esto ocurre en el núcleo de la célula. Si es eucariota, claro. Esta porción de ADN tiene la información para formar proteínas. ¿Cómo se estructura? Está formado por 4 secuencias: reguladora, promotora, codificadora y terminadora. Todos los genes están formados por las mismas secuencias, pero se diferencian en la secuencia codificadora, ya que tienen distintas bases nitrogenadas con información diferente. Este proceso ocurre con todos los ARN. Lo que lo diferencia son las enzimas. Ejemplo, si se quiere formar ARN ribosomal, se utiliza ARN polimerasa 1. Tenemos el ADN espiralizado. Lo que realizan las enzimas es llegar al núcleo y buscar el gen que necesita transcribir. Llega a la parte promotora. Este le indica la cantidad de veces que se tiene que copiar, y donde se encuentra el gen, la cadena se va a llamar cadena molde. Al encontrar el gen, la enzima corta los puentes de hidrógeno y forma una burbuja de transcripción. La cadena que se utiliza se llama cadena sense, y la que no, antisense. La enzima va a venir con las bases nitrogenadas complementarias a las del ADN y las va a ir encastrando. En resumen, la cadena de ARN que se forma es complementaria a la cadena molde, pero idéntica a la cadena antisense. El resultado del proceso de transcripción son transcriptos primarios. Para formar el ARN tienen que pasar por otros procesos. Transcripto primario ARN mensajero. 3 etapas. Clapping. Se le agrega un capuchón al extremo 5 para que sea reconocido por la subunidad menor del ribosoma. Poliadenilación. Se colocan muchas adeninas en el extremo 3. Corte y empalme, se cortan los intrones y se unen los exones. Transcripto primario a ARN ribosomal. Tenemos un transcripto primario, se cortan los intrones, se unen los exones. Se obtiene una estructura, luego se corta el segmento chico y se forma la subunidad menor del ribosoma, y el segmento más largo formará parte de la estructura submayor. Transcripto primario a ARN de transferencia. Un transcripto primario, cortamos intrones, unimos exones, se le da una forma de falso trébol, el extremo 5 queda más corto que el 3 y a cada ARN de transferencia se le coloca un aminoácido específico para transportar otro tipo de aminoácido. Ya los transcriptos primarios están capacitados para hacer ARN y salir del núcleo hacia el citoplasma, proceso por el cual se traduce información del ARN mensajero para formar proteínas, cualquiera que nuestro cuerpo necesite. Esto ocurre en el citoplasma, pero primero, ¿qué es una proteína? Es una molécula orgánica constituida por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Cumplen muchas funciones en nuestro cuerpo. Para continuar con traducción debemos saber qué es código genético. Es un conjunto de reglas que definen cómo se va a traducir una secuencia de nucleótidos en el ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos en una proteína. Continuemos con el proceso de traducción. El ARN mensajero se va a dirigir hasta el ribosoma. Este se divide en dos partes, P y A. Primero empecemos hablando de la parte A. El ARN mensajero llega al ribosoma. Esta es una larga cadena de bases nitrogenadas. Luego comienzan a llegar los ARN de transferencia, que solo poseen 3 bases nitrogenadas cada uno. Cada ARN de transferencia trae consigo un aminoácido. Cada aminoácido tiene un código. Los ARN de transferencia empiezan a ver dónde pueden ensamblarse. Lo hacen por bases nitrogenadas de 3 en 3. A 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero se llama codón y a 3 del ARN de transferencia anticodón. En el sitio A comienzan a unirse los codones del ARN mensajero y los anticodones del ARN de transferencia. Una vez que se ensamblaron correctamente, ya están formados los aminoácidos. Luego todo pasa al sitio P del ribosoma. Acá entra el ARN ribosomal. Lo que hace es ensamblar los aminoácidos. Estos se separan de las cadenas de ARN mensajero y van saliendo del ribosoma para formar las proteínas. Estas dos partes del ribosoma funcionan a la vez.
Replicación del ADN, proceso por el cual se forman dos moléculas de ADN a partir de una molde. Pero para explicar este último proceso, primero debemos saber las enzimas que participan. Helicasa corta puentes de hidrógeno que unen las cadenas del ADN. Topoisomerasa desenreda la cadena de ADN para liberar tensiones. Primasa coloca los cebadores. Ligasa une cadenas de ADN recién formadas. Proteunión evita que las cadenas complementarias del ADN se vuelvan a unir. ADN polimerasa 1 quita los cebadores y ADN polimerasa, la más importante, copia el ADN. Ahora sí, proceso de replicación del ADN. Tenemos la cadena original de ADN. Primera enzima que participa es la helicasa. Va a reconocer la cadena de ADN, ubica los ORI y a partir de ahí comienza a cortar los puentes de hidrógeno. Cuando se cortan, la cadena se abre y se forma una estructura llamada burbuja de replicación. Las proteínas de unión se ubican donde empieza esta burbuja para que la cadena no se una con su complementaria. Una vez que las hebras están separadas, llega la primasa y coloca cebadores a partir de los ORI. Estos son complementarios según la cadena molde. Ejemplo, si empieza 3,5, el cebador será 5,3. Ahora viene la ADN polimerasa. Esta tiene ciertas características. Lee la cadena en dirección 3,5 y construye en dirección 5,3. Entonces va a leer la cadena y empezar a agregar nucleótidos complementarios a la cadena molde. De esta manera se va construyendo la porción de ADN. Esta cadena se llama cadena adelantada continua, pero ahora nos presentamos con un problema. Esta cadena no se está copiando de una manera continua, ya que tenemos un extremo 5 y la ADN polimerasa no puede agregar nucleótidos. Entonces vienen distintas primasas y van colocando cebadores. Ahora se va copiando pequeños fragmentos de cebador en cebador y así puede cumplir sus características. Estas pequeñas cadenas se llaman cadena retrasada o fragmento de Okazaki. A continuación va a venir la ADN polimerasa 1 para quitar los cebadores y también la ligasa para unir las cadenas que se formaron. El resultado final son dos cadenas de ADN complementarias, pero semiconservativas, porque la cadena nueva de ADN va a conservar una cadena molde. Y bueno, este es el último proceso de interfase.